Bienvenidos al análisis en Razón de Estado. En este año 2019, año electoral, la Fundación Libertad y Desarrollo presenta a la ciudadanía guatemalteca una serie de encuestas de opinión pública. Y en esta noche presentaremos la primera de ellas correspondiente al mes de marzo 2019. Para iniciar es importante poner en contexto el marco metodológico de la encuesta que se estará presentando esta noche. Esta encuesta fue realizada por la empresa Sid Gallup de Guatemala, empresa que tiene más de 20 años de experiencia de trabajar en el mercado local, realizando diversas investigaciones de opinión pública. Los datos fueron recolectados entre el 16 y el 25 de febrero de 2019. Y el universo, es decir, el grupo objetivo, el cual fue sujeto de este estudio, fueron ciudadanos guatemaltecos mayores de 18 años que estuviesen empadronados. Para esta encuesta se utilizó una muestra de 1.258 entrevistas, con lo cual el margen de error de este estudio es de más o menos 2.8%. Y se utilizó una metodología de definición aleatoria de la muestra que garantiza que los 1.258 entrevistados son una representación fidedigna de las diferentes estratos y segmentos que corresponden a la ciudadanía guatemalteca. El primer dato que se presenta producto de esta encuesta de opinión pública es una pregunta que mide la percepción del ciudadano guatemalteco en relación con la situación general del país. Y para ello la pregunta lo que plantea es si en relación al año pasado el entrevistado considera que la situación de Guatemala está mejor, peor o se ha mantenido igual. Y vemos en los datos que un 50% de los guatemaltecos considera que de 2018 a 2019 la situación del país ha empeorado, mientras que un 41% de guatemaltecos considera que se mantiene igual. Tan solo un 7% de los entrevistados planteó una respuesta optimista en relación a que el país ha mejorado. Esto nos dice que arrancamos el proceso electoral y el proceso de campaña política en un contexto de mucho pesimismo social y de sensación que el país no avanza por la ruta correcta. La segunda pregunta que planteamos esta noche es ¿cuál es la principal problemática que afecta a Guatemala? ¿Cuál es el principal problema de país? Y como se darán cuenta, 24%, es decir, prácticamente 1 de cada 4 guatemaltecos, señala que el principal problema que afecta a nuestro país es la falta de empleo. Un poco atrás, 21% de guatemaltecos, estamos hablando 1 de cada 5, señala que es la inseguridad el principal problema de país. Mientras que 17% de los guatemaltecos señalan que la corrupción es el principal problema que afecta a nuestro país. Atrás vemos 11% de menciones que señalan la mala calidad de los hospitales, 7% el alto costo de vida, 7% señala el fenómeno particular de las extorsiones, 4% el mal estado de las carreteras y 3% la mala calidad de escuelas y de educación. ¿Esto qué nos dice? Que el ciudadano guatemalteco, de cara al proceso electoral 2019, está preocupado básicamente por 3 grandes temas. La situación económica de país, que se manifiesta tanto en la falta de empleo como en el alto costo de vida, la inseguridad y particularmente el fenómeno de las extorsiones y el fenómeno de la corrupción. A continuación presentamos esta gráfica, este plano cartesiano que tiene 2 ejes. Esta gráfica nos permitirá medir cuáles son los temas que el guatemalteco quiere escuchar en el siguiente proceso electoral. Y para ello la metodología de esta medición será la siguiente. En el eje horizontal ustedes encontrarán una escala de 0 a 100 y la calificación es 0 es que está en contra, 100 es que está a favor. ¿Qué quiere decir esto? Plantearemos una serie de temas y le preguntaremos al ciudadano si ese tema está a favor o en contra. Dependiendo de su posición, así aparecerá en el eje horizontal. Mientras que en el eje vertical, los entrevistados nos señalan qué tan importante cree que es ese tema para la elección. Veamos algunos ejemplos concretos. Primer tema. El tema es propuestas para generar empleo. Si se dan cuenta, el 94% de los guatemaltecos, que se ve reflejado aquí en el eje horizontal, está a favor
de que se presenten propuestas para generar empleo. Y en el eje horizontal se dan cuenta que un 81% de los guatemaltecos señala que es un tema importante para la elección. Y este dato se concatena con la medición que presentábamos anteriormente. Si el principal problema de país es la falta de empleo, vemos cómo la relación de estar a favor del tema y la importancia que el ciudadano le da de cara a la elección es bastante alta. Pero ocurre algo similar con el segundo tema, y es que se le preguntó al ciudadano si está a favor del aumento del salario mínimo. Un 91% de guatemaltecos dijeron que sí, mientras que un 85% señalaron que este es un tema importante para la elección. El tercer tema evaluado es si está de acuerdo en dar alimentos para familias en situación de pobreza. Y se van a dar cuenta que un 87% de los guatemaltecos está a favor que se dé alimentos a familias en situación de pobreza, mientras que un 81% en el eje vertical señala que este es un tema importante para la elección. El cuarto tema evaluado: si el guatemalteco considera o está a favor de la construcción de carreteras de peaje, es decir, carreteras que el ciudadano pague por utilizarlas. Un 65% de los entrevistados señaló que está a favor de que se construyan carreteras de peaje y un 66% cree que es relevante que este tema se discuta en las elecciones. Pasemos al siguiente bloque. Aplicar la pena de muerte. Un 62% de los entrevistados está a favor que se aplique nuevamente la pena de muerte, con un 70% de los entrevistados señalando que este es un tema importante para la elección. El sexto tema es que el ejército salga a las calles a patrullar. Vemos que el 90% de los guatemaltecos está a favor de ver al ejército en las calles y un 84% cree que es un tema relevante para la elección. El tema número 7 es la legalización del aborto, tema que solo tiene el respaldo del 10% de los guatemaltecos. No obstante, 62% cree que es un tema que se debe discutir. Es decir, si tan solo 10% está a favor de la legalización del aborto, pero hay 62% de personas que señalan que es importante, lo que se está hablando es lo contrario, es decir, que se prohíba o que se asegura que no se pueda legalizar el aborto. El octavo tema es el matrimonio entre personas del mismo género, y aquí nos damos cuenta que 13% de personas están a favor de este tema, pero tan solo 45% considera que es un tema relevante para la elección. Y luego, el último bloque de temas evaluados, el noveno, combatir la corrupción. Nos damos cuenta que el 93% de la ciudadanía está a favor y un 87% cree que la discusión sobre el combate a la corrupción es relevante para la elección 2019. Que continúe la CICIG. 69% de los guatemaltecos está a favor que continúe la Comisión Internacional y un 66% cree que este es un tema que debe ser discutido en esta elección. Que se reforme la Constitución, 84% están a favor y 76% consideran que es relevante para la elección. Y el último tema, nacionalizar la energía eléctrica, 84% a favor y 78% cree que es relevante para la elección. La gran conclusión de este ejercicio: básicamente, los ciudadanos están a la espera que en el proceso electoral 2019 se discutan los temas de combate a la corrupción, propuestas para generar empleo, aumento del salario mínimo, dotar a alimentos a familias de situación que se encuentran en situación de pobreza y que el ejército patrulle las calles. Pasemos a otras mediciones. Cuando se le pregunta al ciudadano si las elecciones fueran este domingo, ¿asistiría usted a votar? 64% de los ciudadanos señalan que sí lo harían, lo cual señala que el guatemalteco cree en sus elecciones y está dispuesto a salir a participar. La siguiente medición, similar a la filmina que presentábamos anteriormente, es nuevamente un plano cartesiano que va a medir dos variables, solo que en esta ocasión se va a evaluar la relación entre conocimiento y aprobación de una serie de personajes políticos o potenciales candidatos a la presidencia. Nuevamente, se utiliza el ejercicio de los ejes horizontales y verticales para medir las dos variables. El eje vertical, empecemos por ahí, medirá el nivel de conocimiento que tengan los candidatos por la ciudadanía,
mientras que el eje horizontal evalúa si la opinión del ciudadano es favorable o no respecto de ese candidato. Y a la hora de generar las preguntas sobre los potenciales candidatos a la presidencia, nos damos cuenta que Sandra Torres aparece con un alto nivel de conocimiento, en torno al 86%, y un 51% de opinión favorable. Luego, la candidata del Partido Valor, Suri Ríos, aparece con 60% de conocimiento y 58% de opinión favorable. Aparece también Mario Estrada, del partido UCN, quien tiene 55% de conocimiento y 61% de opinión favorable. Aparece también la exfiscal general Telma Aldana, quien tiene 54% de conocimiento y 61% de aprobación. Luego aparece el candidato del partido Vamos, Alejandro Yamatei, con 47% de conocimiento y un 70% de opinión favorable. Alejandro Yamatei es el candidato que en esta medición aparece con el mayor nivel de opinión favorable entre los personajes evaluados. Luego aparece también el candidato de la coalición PAN-Podemos, Roberto Arzú, quien tiene 39% de conocimiento, 62% de aprobación, y en un escalafón un poco más abajo aparece el actual alcalde de Villanueva, Edwin Escobar, quien se encuentra con 31% de conocimiento y 58% de aprobación. Luego de ellos hay un conglomerado de candidatos que aparecen en pantalla, que son 11 candidatos, cuyo nivel de conocimiento se encuentra por debajo del 15% y un nivel de aprobación bastante disperso. Por ejemplo, el candidato número 1, Julio Héctor Estrada, en torno al 15% de conocimiento y buen nivel de aprobación, mientras que el candidato del partido oficial, Estuardo Galdames, en torno a 13% de conocimiento, pero tan solo 40% de aprobación. ¿Por qué es relevante esta medición? Esta medición permite evaluar qué personajes políticos son conocidos por el electorado y sobre el grado de conocimiento que tengan los candidatos, quiénes caen bien y quiénes no caen tan bien. Y esto se utiliza porque en una elección es imposible pensar que pueda ganar un candidato si no es conocido por la ciudadanía. Vale señalar que en esta encuesta no se midieron a los candidatos Manfredo Marroquín, Danilo Roca y José Luis Chea, por la razón que sus nominaciones se dieron con posterioridad a la salida de evaluación de campo de esta encuesta. Continuando con las mediciones, ahora sí, la filmina que todos esperaban, la intención de voto. Al preguntarle al ciudadano y solicitarle que escoja el candidato por el cual probablemente votaría, vemos que aparece en primer lugar de la encuesta con 17.7% de intención de voto la candidata del partido UNE, Sandra Torres. En segundo lugar aparece la candidata o la potencial candidata Telma Aldana con 10.7%. En tercer lugar, Suri Ríos con 7.9%. Cuarto lugar, Alejandro Yamatei con 5.8% y Edwin Escobar con 3.1%. Vemos que en esta medición hay un grupo amplio de candidatos que tienen menos del 1% de intención de voto y ya un 6.5% de la ciudadanía abiertamente dice que no votará por ninguno de los candidatos. Con lo cual se puede extrapolar que ese 6% puede empezar a constituir un potencial intención de voto hacia el voto nulo. Y todavía, faltando un poco más de 3 meses para la primera vuelta, vemos que un 34.4% de los ciudadanos se muestra indecisos de por quién votar en la siguiente elección. Y finalmente, la última medición de esta encuesta de opinión pública mide el antivoto. El antivoto básicamente es responder a la pregunta ¿por cuál candidato usted nunca votaría? Y Sandra Torres aparece en primer lugar con 21.2% de antivoto, seguida por Suri Ríos y Telma Aldana, ambas en torno al 6% de antivoto, Roberto Arzú 3.5%. El antivoto es importante tenerlo en consideración
porque en una eventual segunda vuelta, en la cual la lógica del ciudadano muchas veces se mueve en función a votar por el candidato menos malo, el antivoto se vuelve una variable que opera en contra de un determinado candidato. Esta fue la primera encuesta de opinión pública presentada por la Fundación Libertad y Desarrollo a la ciudadanía guatemalteca. Muy buenas noches.